Buenas, en este video vamos a seguir con la lógica del negocio y vamos a crear un método para modificar un libro. Nos paramos sobre libro-servicio y a continuación empezamos a escribir nuestro método. En este caso no nos va a retornar nada y le vamos a poner de nombre modificar libro. Este método se va a encargar de modificar todos los datos de un libro, así que se los vamos a pasar por parámetro, que serían, por ejemplo, el ISBN, porque debemos buscar el libro que queremos modificar en la base de datos y eso lo hacemos a través de su ID. Además, vamos a pasar otro dato que puede ser editable, como lo es el título, o también vamos a pasar el ID del autor y el ID de la editorial, que pueden ser datos que también vamos a modificar. Podemos modificar el autor o la editorial que están vinculados a este libro. Bien, en casos anteriores, cuando creamos el libro, vimos que podíamos hacer uso de libro repositorio y llamar al método find by ID y pasarle el ID que nos llegaba por parámetro. Estábamos haciendo hasta ahora esta forma. ¿Cuál sería el problema? Acá le vamos a poner un punto .get para que nos traiga justamente este registro definido por ISBN, pero encontramos un inconveniente. ¿Qué pasa si el ID que nos envían por parámetro, ¿sí? Recuerden que esto va a llegar a través de un formulario, y si este ID tiene algún error, está incorrecto o este libro vinculado al ID no existe? Para esto, lo que nos provee JPA es un optional. Entonces, en lugar de hacer esto como lo veníamos haciendo en la creación, vamos a utilizar la clase optional. Esto lo vamos a importar. Se importa de Java útil y nuestra clase optional lo que vamos a definir es que nos va a retornar una respuesta de tipo libro. Le vamos a poner respuesta a este optional y lo que vamos a decirle es que la respuesta va a ser igual a lo que nos retorne el repositorio. Lo buscamos por ahí y pasamos el ISBN. Ya tenemos nuestro optional declarado. ¿Qué es lo que hace este optional? Básicamente, el optional es un objeto contenedor que puede o no contener un valor no nulo. Si el valor está presente, devuelve true, devuelve verdadero y nos puede retornar el valor con el método get. Esto lo traducimos a código. Dijimos que si esta respuesta existe, este optional está presente, entonces si la respuesta is present, ¿sí? Siempre y cuando, lo repito, siempre y cuando esto nos retorne algo, quiere decir que respuesta está presente. Y en ese caso, si la respuesta está presente, es que vamos recién a modificar el libro. Entonces, nuestro libro va a ser igual a lo que nos traiga esta respuesta. Una vez que lo tenemos definido, podemos empezar a setear los atributos. Vamos a setear el título. Y nos quedaría setear autor o editorial, que son otras cosas que podemos modificar, otros datos que podemos modificar a nuestro libro. Tenemos el mismo inconveniente. ¿Cómo sabemos si este ID de autor o de editorial están presentes, realmente existen para poder setearlos? Vamos a crear un optional para cada uno de ellos. Entonces, creamos un optional de autor. Le vamos a poner el nombre respuesta autor para que sea más legible y vamos a hacer el llamado al autor repo para que lo busque por ID. Acá le vamos a pasar el ID del autor. De la misma manera vamos a crear un optional que va a ser de editorial. Le vamos a poner respuesta editorial y va a ser igual a lo que nos retorne justamente el repo de esta entidad. Llamamos al método find by ID. Podemos autocompletar y le pasamos el ID en realidad de la editorial. Bien, ya tenemos creados nuestros tres optional y deberíamos replicar esta estructura para cada uno de ellos. Primero que nada, vamos a instanciar un autor. Por este momento lo vamos a crear vacío y vamos a instanciar una editorial. No contienen datos internos. Por ahora, primero vamos a chequear, vamos a
comparar, vamos a verificar si la respuesta autor está presente. En el caso de que esto suceda, es decir, de que esta sentencia de verdadero a este autor, que instanciamos en la línea 61, le vamos a otorgar el valor de lo que nos retorne la respuesta autor, este optional. Recuerden que hacemos uso del método get. Entonces, con esta estructura ya verificada, es decir, sabiendo que ese autor existe y habiéndolo instanciado, podemos llamar al libro setAutor y pasarles dicho autor por parámetro para modificarlo. La misma estructura la vamos a ocupar para la editorial. Vamos a chequear si nuestra editorial, el optional de nuestra editorial, tiene una respuesta presente. Vamos a chequear que esté presente. Instanciamos, en realidad no. Asignamos el valor que nos retorna a la entidad creada. Vamos a autocompletar y vamos a decir .get. Perdón. Ahora sí, volvemos y le seteamos al libro esta editorial. Otra cosa que podemos modificar y que no hemos tenido en cuenta hasta ahora es, vamos a ir primero a nuestra entidad, vamos a ir a la entidad libro y fíjense que la entidad libro tiene, además del ID y del autor y la editorial, un atributo de ejemplares. Este no lo vamos a modificar porque la fecha de alta es cuando se crea y no va a llevar otra modificación, pero la cantidad de ejemplares podría llegar a modificarse. Entonces, en libro servicio, volvemos, también vamos a agregar la posibilidad de que modifiquemos justamente la cantidad de ejemplares. Bajamos y por último, es el último seteo que realizaremos, vamos a setear los ejemplares. Entonces, con este método modificar, que está vinculado a través del ID, tenemos que buscar cuál es el libro vinculado a este ID para poder modificar sus datos. Haciendo uso del método repositorio FundById, nos va a devolver una clase optional como respuesta. Preguntamos si el resultado está presente y en el caso de que esto sea verdadero, encuentra un autor, un libro, una o una editorial con este ID, lo traemos y le seteamos, le cambiamos los atributos que deseemos. Vamos a hacer lo mismo. Veamos dentro de la clase autor servicio. Fíjense que además de crear y listar, ya tenemos creado el método modificar. Solamente recibe el nombre y el ID para buscarlo. Creamos el optional. Si la respuesta está presente, la traemos y le seteamos el nombre a ese autor. Fíjense que nos estaría faltando guardar, ¿sí?, en nuestro método anterior, hacer la persistencia de este objeto modificado en la base de datos. Así que vamos a volver al libro servicio y vamos a agregar la última línea que nos falta. Ya vamos al repo y le decimos guardamos esta entidad. Listo nuestro primer modificar, listo nuestro segundo modificar y vamos a escribir el modificar sencillo que nos faltaría para editorial. Es igual de simple que el de autor, en este caso lo desarrollamos. Entonces habíamos dicho que vamos a crear un método void que va a ser modificar editorial y que va a recibir un string ID y un string nombre, que son los atributos modificables. En realidad solo el nombre, el ID se genera automáticamente y lo necesitamos para buscar la editorial a modificar. Creamos nuestro optional, en este caso va a ser del tipo editorial. Vamos a importar, decimos que es el tipo editorial y le vamos a poner respuesta. Esta respuesta va a ser igual a lo que nos retorne el repositorio. Vamos a buscarlo por ID y le pasamos el ID que nos llega por parámetro. Una vez que tenemos el optional declarado, vamos a hacer la verificación, vamos a preguntar en esta condición si justamente esa respuesta está presente. Y en el caso de que esto se cumpla, que de verdadero, vamos a poder crear nuestra editorial. Le vamos a asignar el valor de la respuesta y le vamos a setear
los cambios que nosotros deseemos hacer. En este caso, un nuevo nombre. Una vez que lo tenemos seteado, persistimos a través del repositorio en la base de datos las modificaciones realizadas. .save y le pasamos la editorial. Bien, ya aprendimos cómo dar de alta, cómo crear una entidad, cómo listarla y cómo modificarla haciendo uso de la clase optional. En los próximos videos vamos a seguir desarrollando la lógica del negocio. Los espero.